Hola y bienvenidos a Dementes Podcast, ahora también en YouTube. Si acostumbras ver Dementes, o más bien escuchar Dementes en audio, puedes seguir haciéndola donde sea que escuchas podcast, pero para todos ustedes que prefieren ver y no solamente escuchar, aquí es donde. Y les comento también esto por si se caen a la mitad del episodio y quieren terminarlo pero van a manejar, pueden irse a cualquier plataforma de podcast y seguirlo escuchando ahí. Yo soy Diego Barrazas y Dementes, por si no lo sabes, es el programa en el que tengo conversaciones con todas las personas que están desafiando el status quo y luego con la intención de que tú puedas desmenuzar toda la experiencia, encontrar la inspiración, las herramientas, los tips, los consejos y puedas aplicarlos a tu vida y a tu trabajo y llevarlos así al siguiente nivel. Aquí abajo en la descripción, como en todos los videos de YouTube, vas a encontrar los enlaces a los recursos del episodio, promociones de nuestros patrocinadores, todos los enlaces directos al equipo que estoy utilizando y también el enlace directo a nuestra comunidad en Patreon, donde podemos seguir la conversación y tener cosas que no se ven por allá en público. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes a este canal y si lo compartes con alguien que le pueda interesar. Antes de pasar al episodio, quiero que escuches esto. A partir de hoy tenemos un aliado muy importante en Dementes y este aliado nos está ayudando a que podamos llevarte de forma gratuita cada semana todos los episodios, además del resto de las iniciativas que por fin vamos a poder arrancar, como este canal de YouTube, por ejemplo, con todo el contenido en video y unas notas de cada episodio súper elaboradas. El día de hoy, el aliado del que les estoy hablando y del cual van a estar escuchando en varias ocasiones a lo largo del año, se llama Hey Banco, el primer banco 100% digital. Yo lo uso, me encanta y de hecho lo empecé a usar incluso desde que era solamente un prototipo hace un par de años y por eso es que decidí aliarme con ellos. Si es cierto que tener una app para tu banco en tu celular es una buena idea, tener el apoyo de un banco 100% digital en tu celular es más inteligente. Empieza a tomar decisiones inteligentes todo el tiempo en donde sea que estés con Hey Banco. Entra a dementes.mx/Hey o da clic en el enlace en la descripción, descárgala, pruébalo y dime qué piensas. Ahora sí, vamos con el episodio. En el episodio del día de hoy tengo a Scott Munguía, un ingeniero químico, fundador y director general de Biofase. Él es socio fundador de la Comisión Nacional en Bioplásticos en México, ha sido galardonado como uno de los 10 innovadores mexicanos más importantes en México en el 2015 por el MIT y calificado como una de las 20 promesas de México por la revista Expansión. Su empresa Biofase es líder en producción de bioplásticos en América Latina. Biofase tiene 3 plantas en México que fabrican 180 toneladas de bioplástico mensualmente, convirtiendo a Biofase en la mayor empresa de su industria en América Latina. O sea, no solamente de México, sino de toda América Latina. Es la más grande en bioplásticos y en su industria. Biofase exporta a 21 países diferentes en América Latina, Europa y Asia. Espero que disfruten muchísimo este episodio y sin más por el momento, me voy. Scott, bienvenido nuevamente a este episodio de Dementes. La gente no me lo va a creer, pero es la primera vez en todas las grabaciones que hemos tenido de Dementes que empezamos a grabar y después de media hora digo, no mames, no estaba grabando. Última vez que me pasa eso, pero te agradezco que hayas tenido la oportunidad de volver a venir conmigo y ahora sí volver a grabar. O más bien ahora sí grabar de la manera correcta. La verdad, y lo más gracioso es que aquella grabación, o ahora que empezamos a grabar la semana pasada, te estaba diciendo cómo estábamos cerrando apenas el círculo de cuando yo hace varios años fui a un evento que se llamaba Rockstars de la Innovación. Vi tu historia, estabas tú y estaba Jordi y había varias personas hablando de sus negocios y innovación y dije, no mames, qué chingón lo que está haciendo, algún día quiero sentarme con él en la mesa y platicar y bla, bla, bla. Y ya me quedé con eso en la cabeza y no pasó nada hasta que empecé Dementes y de pronto hoy estás aquí sentado conmigo y estamos platicando. Ya 2 veces la semana pasada que no grabamos y esta. Es recíproco, digo, porque luego yo escuchaba el programa de Mentes y yo decía, yo quiero estar ahí un día porque a mí me gusta mucho el podcast, me gustan mucho las historias y la manera en la que se hace y es bien curioso y es bien interesante que en algún momento antes de Dementes coincidimos y ahora pues qué bueno que ya estamos acá platicando. Perfecto. Y ahora sí, y lo que la gente no sabe es eso, 2 veces estamos aquí, la primera en falso y esta es la buena. Scott, ahí te va. Quiero que me platiques. Hoy Biofase es una de las empresas de bioplásticos más grandes en Latinoamérica. Has ganado un montón de premios, levantado capital, tienes ya 3 plantas, pero obviamente no fue así, no inició así.
Entonces, quiero entender lo que está antes de Biofase. O sea, antes de que empezaras, antes de todo, ¿cómo dices, se me antoja hacer un plástico biodegradable? O sea, fue tu primera idea, etcétera. Entonces, si puedes platicar un poco más de eso, estaría chingón. Claro, Diego. Mira, vamos a situarnos en el tiempo en el que sucedió. Cuando se me ocurre la idea de Biofase fue en el 2012. Era una época en la que no se hablaba tanto de la contaminación del plástico como se habla ahorita. Ahorita es común, hay legislaciones, hay iniciativas, muchas personas promoviendo esto, pero en 2012 se sabía, pero no era tan común. Sin embargo, yo siempre quise hacer un negocio que tuviera algo de impacto, algo que también se tradujera en algún tipo de beneficio adicional del económico, algo que tuviera sentido. Entonces, en ese momento yo estaba estudiando la universidad, estaba en segundo semestre y me gustaba mucho leer artículos científicos, papers, no necesariamente muy técnicos, pero sí, a lo mejor leer entre clases cosas interesantes. Yo en algún momento leí un paper que hablaba de la producción del bioplástico. En ese momento yo no tenía idea de que me iba a dedicar a eso por completo. Unos meses después leí otro artículo, otro paper que hablaba de la caracterización del aguacate. Obviamente dentro de eso también estaba la semilla del aguacate. Yo vi ahí una molécula y pensé para mí, esta molécula se me hace familiar, lo he visto en algún lugar. Y traté de recordar por un par de días hasta que al cabo de a lo mejor unos 2-3 días dije, ya recordé dónde. Esa molécula la vi en un proceso de fabricación de bioplástico. Hacían falta 2 cosas que se llaman grupos funcionales. Yo dije, si logro a nivel laboratorio agregarle esa molécula a esos grupos funcionales, podría ser bioplástico de semilla de aguacate. Y eso es algo que hasta el momento yo no había escuchado y obviamente investigué mucho y nadie lo había logrado. Ok, pero fue como conectar los puntos hacia atrás. O sea, de aprendo esto, aprendo cosas que parece que no tienen nada que ver una con la otra y de pronto dijiste, va. Sí, fue en retrospectiva, pero yo creo que así surgen muchas ideas. Uno va escuchando información, involucrándose en diferentes cosas hasta que de repente haces el clic. Y por eso yo pienso que es muy importante tratar de involucrarnos en tantas cosas como podamos, porque eso nos da mucho conocimiento y quién sabe si ahí puede estar la oportunidad, ¿no? Buenísimo, pero a ver, y antes de, o sea, o más bien, si bien dijiste, ok, esa es la idea, lo voy a tratar de hacer, se pudo. De ahí a tener una empresa con, aparte de 3 plantas, es un brinco gigantesco. Entonces, ¿cómo empezó a suceder eso? ¿Cómo fue que dijiste, ya tengo esto, ya funciona? Y luego, ¿cómo arrancaste? ¿Ya tenías un laboratorio cuando empezaste? Todo ese tipo de cosas me interesa saber los detalles. Sí, claro. Bueno, esa parte que te platiqué es el mero inicio, es la idea de cómo surge la primer tecnología de biofase. Yo trabajaba en los laboratorios de mi universidad, que es el TEC de Monterrey. Fueron muy amables en prestarme los laboratorios después de clase. Básicamente yo trabajaba de 9 a 11 de la noche y esos eran los horarios oficiales. A veces me quedaba mucho después, pero era cuando no se usaban. Ahora, ¿cómo llegamos de esa idea hasta el punto donde está Biofase? Después de eso, patenté la tecnología, esa idea que hice a nivel laboratorio. Después hubo otro periodo de 1 año y medio de algo que le llamamos escalamiento industrial, que es pasar de la tecnología de nivel laboratorio a un proceso industrial estandarizado. Eso lo hice con la ayuda de algunos centros de investigación aquí en México. También fueron amables en prestarme algo de las instalaciones. Obviamente ahí sí fue muy costoso. Rentar máquinas en un centro de investigación es exageradamente caro. Y la primer forma en la que nosotros nos fondeamos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, fue con premios de emprendimiento. En ese momento había muchos premios, era el premio Santander, premio de diferentes bancos, el Green Momentum, incluso el TEC de Monterrey tenía diferentes premios. Entonces, me dediqué a participar en tantos concursos como pudiera para tratar de pagar ese escalamiento industrial. La verdad es que nos fue muy bien. Eso nos ayudó en 2 cosas. Número 1, nos dio proyección con los medios, porque ganas un premio y ganas el otro, y de repente Biofase se empezó a ser conocido, pero también nos daba el capital para poder terminar el escalamiento industrial. Al cabo de 2 años, después de 2012, que se me ocurre la idea y trabajamos en esto y empiezan los premios, yo empecé a trabajar en un esquema
de maquilar la tecnología, y eso me ayudó mucho a poder capitalizar la empresa. Okay. Pero no solo eso, sino también probar técnica y económicamente que la idea de negocio era factible. Básicamente lo que yo hacía era, llevaba la semilla del aguacate a una empresa, le aplicaban un cierto proceso, y luego ese producto lo compraba de vuelta y lo llevaba a otra empresa, y hacía esa iteración 4 veces hasta que pasaba de tener la semilla ya al bioplástico. O sea, estaba por separado todas las partes ¿Y por qué así por separado? Porque no tenía en ese momento yo las máquinas, no había una planta, no había demasiado capital. Lo que yo hacía para poder pagarle a esas empresas era cobraba por adelantado a los clientes 50%, con ese 50% yo pagaba para que fabricaran el bioplástico en 4 diferentes empresas y luego lo vendía. Con la utilidad obviamente y se iba reinvirtiendo y así empezamos a generar flujos para la empresa, generamos algo de capital, con eso compramos algunas máquinas, obviamente ya con un movimiento de flujo efectivo el banco empezó a prestarnos dinero y luego vinieron épocas de capitalización y básicamente lo que hemos estado haciendo es siempre buscar la manera de, con los recursos que tengamos en el momento en el que se pueda, tratar de alcanzar nuestros objetivos y lo seguimos haciendo al día de hoy, a pesar de que Biofase ya tiene, obviamente ya es una empresa, tenemos metas muy grandes, por ejemplo, ahorita tenemos competidores muy fuertes de desarrollo tecnológico en Europa con tecnologías muy nuevas, de solubilidad en agua, de home composting, y tratamos nosotros de seguir siempre en la línea del desarrollo tecnológico. Entonces, y seguimos utilizando estrategias similares, ¿no? Seguimos compitiendo contra empresas enormes, hablo de Dow Chemical, de BASF, de empresas muy grandes, monstruos. ¿Esos en bioplástico también ya? Sí, claro, sí. Tienen, no solo hacen bioplástico, hacer bioplástico es complicado, pero no es tan difícil de lograrlo. El verdadero reto es el desarrollo tecnológico. Para nosotros los grandes competidores no están en quienes puedan fabricar, sino en quienes saben hacer desarrollo tecnológico en estas áreas. Y siempre vamos a competir con este tipo de empresas que son muy grandes. Sin embargo, tenemos algo que las otras empresas no tienen, y es que nosotros nacimos de ese tipo de dificultades, entonces sabemos hacerlo bien. Tenemos productos en las 3 diferentes generaciones de bioplástico. Eso es algo también interesante que normalmente no platico mucho de eso, pero bueno. ¿Qué son diferentes? ¿Qué significa las diferentes? Hay etapas tecnológicas, como pasaba, digamos, con los celulares. A lo mejor empezaron con un sistema de, digamos, una interfaz que no tenía colores, luego pasamos a una interfaz de colores y luego pasamos ya al smartphone. Son diferentes etapas. El bioplástico también lo tiene. La primera se llama biobasado, que tiene una parte de contenido vegetal y otra de plástico normal. La segunda generación es el llamado compostable, PLA, o productos ya 100% biodegradables, pero que requieren ser compostados en industrias especializadas, en lugares especializados. Y la tercera generación son los que se pueden compostar ya en casa. Entonces, Biofase tiene productos en las 3 áreas. ¿Y cuál es la diferencia, más para estar en el mismo canal con todos, de un plástico normal? ¿Cuánto tiempo tarda en deshacerse con un bioplástico, más o menos? Hay diferentes bioplásticos, pero normalmente un bioplástico debe de tardar menos de 5 años en biodegradarse, y uno normal puede tardar hasta 100 millones de años. Hay ciertos tipos de plásticos que ni siquiera van a descomponerse. Por ejemplo, el poliestireno expandido, que le llamamos unicel. Ese no se deshace. No. Wow. Entonces, o sea, ahí se queda ya. Sí, perpetuamente. Y tenemos que tratar de solucionar ese tipo de cosas. De hecho, fíjate, muy curiosamente, el unicel es de los pocos que tienen una alternativa en bioplástico. Ahorita no hay un bioplástico que se pueda expandir con aire como el unicel. Entonces no hay un reemplazo de unicel todavía. No, y hay muchas empresas, incluyendo nosotros, trabajando en generar un producto así, pero el proceso de agregar ese aire o expandirlo con aire al poliestireno es muy complejo y ningún bioplástico lo puede hacer todavía. Wow, y a ver, y una diferencia, o sea, ustedes fueron los primeros que empezaron con aguacate, ¿y por qué aguacate y no como en otras industrias que lo hacen con maíz, por ejemplo, el bioplástico? Sí. ¿Cuál es la diferencia y por qué hacerlo así? Es una muy buena pregunta. El maíz es una fuente de alimento y francamente cuando se habla de la industria del bioplástico buscamos que sea realmente sustentable. También la huella de carbono es muy elevada, pero es muy sencillo. Uno se hace la pregunta de si deberíamos de estar haciendo
bioplástico de nuestras cosechas cuando todavía hay gente muriendo de hambre, porque el hambre mundial es uno de los problemas más grandes que los que enfrentamos, entonces no deberíamos de hacerlo de esa forma. Esa pregunta, esa hipótesis o esa premisa fue de las primeras que originaron la tecnología de biofase, porque la semilla del aguacate es un desperdicio agroindustrial enorme en México. Hablamos de que se tiran cerca de 300,000 toneladas anuales de semilla. Wow. Entonces, Michoacán. Sí, casi todo se genera en Michoacán. Entonces nosotros aprovechamos estas 300,000 toneladas de desperdicio para darle un nuevo uso. Antes eso incluso contaminaba. O sea, ¿qué pasaba antes? O sea, ¿cómo se hacen del aguacate? O sea, ¿cómo sucedía normalmente eso? Estas empresas... hay empresas que hacen guacamole o aceites o salsas o algún otro derivado del aguacate. Siempre se utiliza la parte que nos comemos, que se llama mesocarpio, o esa parte verde que realmente todos conocemos. Se desecha la cáscara y la semilla, pero una cantidad enorme porque, de hecho, solo la semilla representa casi el 40% del peso del aguacate. Entonces, hay una cantidad enorme. ¿Qué es lo que hacían? Hay cerros y cerros y cerros de semilla y cáscara de aguacate en Michoacán. ¿En serio? Claro que algunos lo pueden compostar y hay algunos que lo trituran y lo hacen alimento de ganado, pero estamos hablando de menos del 2% del desperdicio. Entonces, básicamente era una forma de decir, hacemos algo con el producto, pero realmente no era una materia prima viable, porque hacer composta de semilla de aguacate era más caro, era más barato y más sencillo con otras fuentes, ¿no? Entonces, nosotros le dimos una alternativa a este desperdicio. Y que se acercaban con ellos, oye, regálame tu aguacate que no necesitas, o cómo funciona. Fíjate que obviamente al principio sí, de hecho, en las primeras pruebas de laboratorio yo iba a los Subways y pedía las semillas que no utilizaban. El primer acercamiento formal con una empresa en Michoacán, ofrecimos un contrato para poder hacerlo. De hecho, la semilla la compramos. Hay quienes piensan que nos la regalan, pero no, la semilla se compra. Hay acuerdos, obviamente, porque pues es un suministro importante para nosotros, ¿no? Eso también es algo importantísimo del modelo de negocio. Biofase al día de hoy trabaja con prácticamente todos los generadores de semilla de aguacate. Obviamente no consumimos toda la que hay, pero sí hay acuerdos. Y eso es bien interesante porque parte de lo que nosotros también ofrecemos es quienes generan este desperdicio. Hemos trabajado de la mano para hacer desarrollo de tecnología, no en bioplástico, pero en otros usos para la semilla del aguacate. Entonces, eso es otra cosa que también hemos hecho. Oye, y quiero regresar antes de avanzar porque tengo curiosidad de algo que sé que pasaba antes y es que Biofase no es tu primer idea de negocio o no fue tu primer intento de hacer algo, ¿no? Entonces, yéndonos para atrás, ¿cómo empezó todo eso? Sí, claro. O sea, ¿quién eras o qué haces antes de Biofase? Yo era estudiante de ingeniería química y es cierto, Biofase es mi tercer emprendimiento, digamos, llamémoslo así. Es el único que de hecho tuvo éxito o que llegó a vender algo. Déjame te platico. El primero fue, yo quería vender el pistilo del azafrán. Es un producto que se vende muy bien, se vende muy caro y el proceso no es tan complejo. Se necesita tener ciertos elementos para poder hacerlo. Entonces, mi primer emprendimiento se basó en diseñé como una pirámide de aeroponía para poder cultivar este producto en un invernadero. Desafortunadamente fracasó porque técnicamente digamos que no hice el análisis correcto. La incidencia solar en México no era suficiente. Entonces, no importa lo que hicieras con el sistema de aeroponía, debido a la posición geográfica de México, no se podía hacer ese producto. Entonces ahí obviamente me desmotivé muchísimo porque eso era mi fuerte, la parte tecnológica, y eso es lo que me falló. Entonces, mi siguiente... ¿Pero cuántos años tenías ahí? Hay 19 años. O sea, también, sí. Date chance. Sí, pero yo creo que uno no se da cuenta de eso, ¿sabes? Independientemente de la edad que uno tenga, uno trata de que el emprendimiento funcione. Y yo creo que es algo... Pero tú decías, yo soy un chingón para tecnología en ese entonces. Sí. No un chingón, pero yo decía, eso es lo que mejor sé hacer. Porque yo sí reconocía que no era nada bueno en negocios. Y ciertamente en ese primer emprendimiento jamás llegué al punto de pensar siquiera en marketing. Solo me centré en la tecnología. Pero en el segundo emprendimiento... sí traté de llevar esa parte con un poco más de desarrollo. Mi segundo emprendimiento fue, traté de hacer una pasta de dientes basada en semilla de toronja.
que tiene un compuesto que se llama limoneno. Yo quería reemplazar el flúor por limoneno porque de esa forma evitas que la pasta de dientes ocasione fluorosis en algunas personas, pero también sería totalmente comestible y podría dársela a los bebés. Y yo pensaba que era una idea genial. Y dije, bueno, una pasta de dientes comestible para bebés creo que sería algo interesante. Y ahí sí técnicamente estaba todo muy bien. Incluso hice prototipos del producto, pero luego ya cuando se la platicaba a las personas les parecía muy raro y dijeron, es que no creo que el producto se venda. Y de hecho platiqué con un supermercado y le dije, y me dijo, francamente, no hay nada, no hay un producto que se le parezca a eso y eso es algo que a nosotros nos genera alarma. Creo que el producto no se va a vender, porque obviamente si no tienes competencia es que o tienes una idea súper innovadora o realmente deberías de seguir desarrollando el producto. Entonces yo me di cuenta que no, que realmente ese producto no se iba a vender. De hecho, hasta el momento no hay un producto. Y yo te iba a decir, ¿crees que hoy en día se vendería eso? O sea, hoy que la gente es más consciente de los químicos, o sea, que buscan shampoo que no tenga tantos químicos, o para los bebés, yo que tengo un bebé, en lugar de ponerle el típico off, o eso para los mosquitos, es que no, uno que nomás, o sea, que no tenga químicos y demás. Por eso pregunto, ¿crees que hoy en día se pudiera llegar a vender o no? Yo creo que no. Francamente, creo que era una idea interesante como para desarrollar un producto, pero ahora ya tengo un entendimiento mucho más grande de que no solo es la tecnología, sino tiene que haber un concepto de desarrollo de producto, tiene que tener diferenciadores, tiene que tener un mercado específico. Francamente, creo que hasta encontrar el canal de distribución apropiado sería complicado. Entonces, ahorita ya es diferente. En ese momento yo solo quería hacer algo padre. Ahorita ya lo veo desde un punto de vista ya como empresario de el producto sí sería muy complicado colocarlo y creo que se le invertiría más a lo mejor en los primeros años. Entonces, pero ahí aprendí que no solamente se trata de desarrollar tecnología, sino el producto tiene que tener también una orientación y una necesidad. Entonces, digamos que el primer aprendizaje fue la parte tecnológica y la segunda acerca del concepto del producto. Creo que un emprendimiento se debe desarrollar enteramente en el desarrollo del concepto, sea un producto o un servicio, pero sí hay que enfocarnos muchísimo en ese aspecto. Creo que los emprendimientos que tienen éxito son los que realmente están centrados en ese aspecto clave. Y lo demás, siempre creo que se da por añadidura. Si necesitas un buen contador, llega. O necesitas un buen mercadólogo, llega. Pero centrarse en el producto, en lo que uno realmente ofrece, de una manera diferenciada, es muy importante. Aprovechando eso que estás ahorita mencionando del concepto y de la importancia, pues bien dices que fuiste a muchos concursos, ¿no? Para poder financiar parte del crecimiento de la empresa. ¿Cuál sería la sugerencia y qué aprendiste de lo que importa en esos concursos o cómo pitchar? Porque incluso no solamente los concursos, ya puede ser como ir a levantar capital y demás. ¿Cómo le haces? ¿Qué consejo tendrías en esa área? Fíjate que hay algo bien interesante porque normalmente los emprendedores piensan que los concursos o incluso el levantamiento de capital se centra en el negocio per se, pero yo he aprendido que sobre todo los inversionistas, el 50% de su decisión es en el negocio, pero el otro 50% es en el emprendedor, porque al final de cuentas están invirtiendo su dinero para que alguien más lo opere o lo ejecute. Entonces, es muy importante entender ese aspecto. Es importante como emprendedores enriquecernos en diferentes áreas, tener mucha seguridad obviamente y creer en lo que estamos haciendo, porque yo he visto grandes ideas no ejecutarse porque el emprendedor no le dedica el tiempo suficiente. Y yo, a diferencia de lo que otros piensen, y aquí sí es muy controvertido este punto, yo sí creo que el ser emprendedor es un full-time job. No hay oportunidad de hacerlo a la mitad. Sí se vale, obviamente, estudiar, porque la universidad te da muchas otras cosas, te da recursos, contactos, hasta acercamiento a laboratorios, capital. La gente a veces no se da cuenta del poder que tienes al ser estudiante de poder llegar a tocar puertas donde no te abrirían de otra forma y tú, oye, soy estudiante, quiero pedirte un favor y no lo aprovechas, no lo aprovechas, ¿no? Y cuando se estudia, sí, uno, como dices, no se da cuenta de eso, pero sí abre muchas puertas es que en la universidad hay recursos de laboratorios, de conocimiento, hay profesores, hay amigos, hay bibliotecas. La gente quiere ayudar a los estudiantes. O sea, como adulto dices, hay que echar la mano y que se desarrollen y demás. Es mucho más sencillo. De hecho, es muy curioso porque muchos emprendimientos surgen siempre de la universidad. Digo, desde hace muchos años incluso.
Entonces sí, es una muy buena etapa para emprender, más no es la única, me queda claro, pero sí, facilita muchísimo las Pero cosas. entonces decías que el full-time job, decías, o sea, se enfocan principalmente, o una cosa importante es el emprendedor, y tú Así crees es. que no puedes emprender y trabajar en otro lugar al mismo tiempo. Yo pienso que en algún momento uno tiene que tomar la decisión de si realmente esto es lo que creo y quiero emprender, tienes que dedicarte al 100%. Un inversionista obviamente lo va a notar. Incluso si alguien te invita a ti a formar parte de un proyecto y te dice, no, es que yo todavía estoy en la seguridad de esta parte, uno dudaría y dices que a lo mejor entonces no crees tanto en el proyecto. Y incluso la mentalidad de decir, esto es para mí y a esto me dedico, te ayuda mucho a alcanzar ese éxito, ¿no? Y ahorita que decías que, o sobre el mismo tema que decías que es importante la persona, ¿qué características crees tú que debe tener una persona que está emprendiendo, quiere emprender para poder tener éxito? Yo pienso que hay dos elementos que yo destacaría. El primero es la determinación. Quiere decir, realmente no ser, digamos, empecinado, pero sí mantenerte firme en cuanto a las ideas que tú estás buscando. Yo creo que es raras las veces en las que el primer camino que tomamos es el correcto. Es muy raro. Casi siempre, si tú te enfocas en llegar a algún lugar, vas a tener 2 o 3 diferentes caminos. Entonces, la determinación es bien importante. Y la segunda, que choca un poquito, pero es bien, bien importante, es saber ser flexible, porque hay veces, es más, no conozco un solo negocio exitoso que tenga todavía el mismo modelo de negocios con el que inició. Entonces, ciertamente hay que saber a dónde ir, pero también hay que tener la flexibilidad de saber cambiar de camino, ¿no? Eso sí es muy, muy importante. ¿Y hubo algún momento en la historia de Biofase que dijiste, chingo, ya valió queso todo? Sí, ¿Sí? No, muchas veces. Incluso, tomando un poco el tema anterior, el primer modelo de negocio de Biofase era la venta del bioplástico como materia prima. Ahora, la principal fuente de ingresos son los productos de marca propia de Biofase, ya sean cubiertos, popotes, platos o lo que tú quieras. Pero antes no, y es un modelo de negocios bien diferente. Incluso se tuvo que hacer otra planta nueva, con infraestructura nueva para poder fabricar los productos como cubiertos o popotes, o los que la gente conoce. Yo tuve que hacer ese cambio porque en ese momento la venta de la resina del bioplástico era algo muy nuevo y muy, muy diferente. Las empresas que utilizaban nuestro material tenían que cambiar por completo su manera de hacer las cosas. Todos sus moldes, sus cosas, Exactamente. etcétera. Entonces, el vender el producto final ya era simplemente llegar con el distribuidor y decirle, mira, aquí ya está el producto listo. Y eso nos ayuda mucho a generar marca. De hecho, la empresa creció mucho cuando se cambió a ese modelo de negocios. Entonces, obviamente, se mantiene la determinación de que Biofase sea una empresa importante y relevante en la industria, pero tuvimos la flexibilidad de movernos de un modelo de negocio a otro. Ok, y estando en ese punto, creo que muchos nos podría llegar a pasar, o ha pasado, en el estar en ese momento justo antes de tomar la decisión y decir, nos lanzamos a cambiar el modelo de negocio, no. ¿En qué te fijas? ¿Cómo sé si es momento de abandonar o cambiar esta idea por algo nuevo, algo diferente? ¿En qué te fijaste tú? ¿Cómo podemos verlo? Yo creo que hay un tema importante. Una empresa, un emprendimiento siempre tiene que mantenerse innovando continuamente. Yo creo que hay 3 tipos de productos que una empresa siempre debe de tener, ¿ok? Uno que es el que le llamamos nuestra vaquita lechera, el que te da cash flow, el que se vende muy bien, el que no tienes ningún problema, ni siquiera a lo mejor demasiado esfuerzo de ventas, ¿no? Ese es el primero. El segundo es un producto innovador, un producto que, digamos, sea una manera en la que tú estés probando nuevos mercados. Okay. Este es el más importante. Y hay digamos, esos son los 2 básicos de negocios, y yo siempre agrego un tercero. Yo mantengo un producto que sea similar al de la competencia con un precio más barato, porque yo de esa manera tengo el producto clave con el que yo trabajo, que me da mis ingresos, mantengo o estoy probando con nuevos productos, nuevas tecnologías, cosas innovadoras que a lo mejor no sé si van a funcionar o no, pero tengo 2 o 3 de esos productos en el mercado. Cuando uno pega, ya migro y digo, ok, aquí voy a trabajar. Ese fue el ejemplo del popote, ahorita te platico de eso. Y luego mantengo un producto
que fabrique mi competidor con un precio más económico, porque de esa manera yo puedo analizar qué tipo de desempeño van a tener mis competidores principales. Okay. Entonces, cuando nosotros cambiamos de modelo de negocio fue algo parecido. Empezamos a maquilar cubiertos en una escala muy baja, te hablo a lo mejor unos 100 kilos diarios de producto, simplemente para ver si funcionaba. Okay. Llegó un momento... O sea, primero probaste, primero metiste el pie al agua a ver claro, qué... Okay. Sí, porque no, hacer esa migración hubiera sido, sin saber si hubiera tenido éxito o no, hubiera sido catastrófica. Probamos, se vendía muy bien. De hecho, la gente empezó a preguntar mucho por el producto y fue cuando ya yo dije, podemos hacer una migración. Incluso, como te dije, llevó a una segunda planta de fabricación. Entonces, fue algo muy interesante. Empezamos con cubiertos, con otros productos. Yo te estaba comentando del popote. De hecho, la gente no sabe, pero el primer popote biodegradable que se comercializó en México fue el de Biofase. De hecho, ahorita todos los competidores utilizan papel blanco con un sello verde porque Biofase inició haciéndolo de esa manera. Ahorita nosotros ya no lo hacemos así. Tenemos una impresión láser a colores, tiene mejor calidad, pero en el caso de los popotes, nosotros fuimos los primeros en introducirlo al mercado porque veíamos que esa era la tendencia. En otros países empezaron a generarse eso. Okay. Para cuando empezaron los videos y toda la situación de legislaciones, la gente empezaba a preguntar por popotes biodegradables. Biofase ya tenía una línea lista en diferentes canales de distribución y eso nos llevó a que el producto se hiciera muy popular. Ok, buenísimo. No sabía eso. ¿Y cómo manejas o cómo le haces con el tema de los competidores? ¿Cómo le haces con el tema de... Por dos lados, bueno, primero por los competidores y luego me voy a lo demás. ¿Cómo manejan, cómo hacen para mantenerse a flote o para siempre salir por encima del competidor? ¿Cómo podría ser un approach ahí? Yo lo que siempre trato de hacer, si son competidores muy fuertes, trato de generar algún tipo de alianza con ellos que nos permita mantener claros nuestros segmentos y participación de mercado. Eso pasa mucho en México. Yo creo que prácticamente todos los distribuidores de productos biodegradables tienen a Biofase en alguna de sus líneas de producto. No hay fabricantes en México, entonces por esa parte no nos preocupamos aquí, pero sí los hay, por ejemplo, en Europa. Entonces lo que tratamos de hacer es, si es posible, generamos alianzas para a lo mejor un tipo de desarrollo de tecnología o a lo mejor para compartir canales de distribución que ya tengamos. Entonces yo trato de generar algún tipo de alianza para que nos respetemos, ¿no? Ya, o sea, en lugar de irte contra todo el mundo y... Lo que pasa es que para nosotros es complicado porque quienes los vemos como verdaderos competidores son empresas mucho más grandes que nosotros. Y no muchos de ellos nos ven como una amenaza todavía. Entonces, estoy hablándote de empresas de producción de plástico tremendas, gigantes. Entonces, prefieren hacer alianzas. Además, estas empresas normalmente no tienen desarrollo de tecnología y nosotros sí lo tenemos. Entonces, ahí generamos algo de sinergia. Incluso ha pasado ha habido ocasiones en las que yo cedo el uso de marca, se usa la tecnología de Biofase, pero accesamos a canales de distribución que no teníamos antes. Eso pasó o está pasando fuerte en Europa. Obviamente tratamos de tener la mayor presencia posible de branding, pero bueno, hemos hecho ese tipo de alianzas. Ya, buenísimo. Entonces, lo otro que te iba a decir es, o sea, ustedes hicieron muy bien una cosa y quiero saber cómo lo hacen o cómo lo hicieron, pero también por el otro lado, cuando llegan los ataques en general, cómo han sabido salir adelante, ¿no? Y estas son las dos cosas que quiero tomar. Uno es, ustedes desde que iniciaron lograron tener mucha presencia en prensa, en medios, Discovery Channel y demás. Quisiera como saber tácticamente cómo le hace a alguien para lograrlo, ¿no? Como cualquiera que tengamos una empresa, oye, ¿cómo le hago para aparecer en alguna revista o para hacer en las listas de los 30, no sé qué? O justo Discovery Channel, o sea, ¿cómo llegas a algo así? Si contratas a alguien, si tienes un template de lo que envías. Y por otro lado, en general, ya es como la gente que le encanta compartir una nota que se vuelve a veces sin sustento, viral y demás. En general, hay mucha desinformación en todos lados de cualquier tema relacionado con los plásticos, con el medio ambiente y demás. ¿Cómo navegan ese ruido? ¿Cómo lo haces para que a lo mejor una nota no te diga, bueno, hay que cambiar ahora el proceso a esto, o ahora viene esto otro y cambiar acá? O sea, ¿cómo le haces para filtrar lo que sí es cierto, lo que no es cierto, lo que viene, lo que no viene? Incluso noticias falsas de, va a cambiar una legislación y a lo mejor
querer ajustar y que fuera puro pedo. ¿Cómo manejas como los dos lados, no? Fíjate, es una pregunta bien interesante, sobre todo la última es algo muy nuevo porque Biofase apenas este año empieza a generar, digamos, algo de ruido y nos ha tocado recibir ataques por redes sociales, obviamente. Entonces, bueno, voy a empezar primero con la primera pregunta en cuanto a cómo aparecer en los medios. Algo que ayudó mucho fue en el inicio de la empresa haber ganado concursos de emprendimiento, porque eso nos puso, digamos, en el escenario, pero eso no fue suficiente. Lo que nosotros hacíamos era contactábamos a tantos medios de comunicación como pudiéramos, al principio por correo, por llamadas, de repente conocía a una persona en algún concurso, típico, una revista pequeñita, y oye, ¿tienes algún contacto aquí? Y me decía, sí, mira, te paso el celular. Entonces, claro que trabajamos muchísimo en eso. Yo sabía que era algo importante. Creo que eso nos ayudó mucho en la parte de inversiones, nos ayudó mucho en la parte de dar a conocer la empresa. Entonces sí, nosotros de hecho lo seguimos haciendo, ya de una manera más profesional. Uh-huh. En ese momento al inicio era francamente mandar un correo diciéndole, hola, tenemos una tecnología nueva, algo que nadie más hace y quisiéramos presentártelo de este proyecto como exclusiva. Francamente no eran exclusivas relevantes, pero simplemente era una manera de decir, pues está esto. A algunos medios de comunicación les parecía interesante. Yo creo que era más también por el momento, como dices, de un estudiante emprendedor con una tecnología. Eso llamaba la atención y permitía que se difundiera. Entonces, eso hacíamos mucho. Eso fue lo que atrajo no solo a Discovery Channel, también estuvimos en BBC News, en CNN. Cuando empiezas a aparecer ya en un medio de difusión importante, uh-huh, por cada medio de difusión grande, 15, digamos, de otro tamaño se acercan. Entonces, eso es lo que tratábamos de hacer. Okay. ¿Y no te da un poquito de miedo el decir, ok, me van a invitar a hablar de tal cosa, pero a lo mejor todavía no le sé tanto, claro, o todavía no estamos seguros si el modelo de negocio es el adecuado? Claro, o sea, no, sí, por supuesto. De hecho, curiosamente, la parte del de Discovery Channel, yo creo que en ese fue en el que más nervioso me puse, porque pues es un canal que se conoce, es un canal científico, obviamente. Ellos no van a publicar algo que no estén al 100% seguros, entonces fueron auditorías fuertes, incluso procesos que normalmente no muestro en cuanto a las producciones del bioplástico. Entonces, sí, ahí me dio mucho miedo. Además, era un segmento especializado. Okay. A veces es más sencillo dar una entrevista para un medio escrito que hacer algo que se grabe, que ahí era televisión, ¿sabes? Y yo tenía 23 años, no es como ahorita. Claro que me puse súper nervioso. Se hizo varias veces el segmento, que no era muy grande, de 1 minuto o 1 minuto y medio, pero se repitió varias veces, entonces fue complicado. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo 30, acabo de cumplir 30. 30, ya. Ahorita te voy a preguntar algo sobre ese tema, pero... Y entonces, y la otra parte de la pregunta que me decías, y yo no me refería específicamente a ataques mediáticos, sino en general la información que existe. O sea, que hay quien dice, no, que el plástico sí, que el plástico no, que esto sí, esto no. Así como... Hay quien dice que ser vegano sí es bueno y hay quien dice que ser vegano es malo. Claro. O que la carne es buena o que la carne es mala. Así de... está muy polarizado todo el tema. ¿Cómo le hacen para pues tomar una postura y decir, vamos por este lado y esto son nuestras decisiones? Y aunque a lo mejor haya prensa que diga que lo contrario, nosotros sabemos que esto sí es bueno o tal. ¿Cómo le haces? Mira, actualmente Biofase tiene muy claro... todos los diferentes métodos de fabricación de alternativas ecológicas. Obviamente es nuestro negocio saber, porque es importante presentarnos con nuestras ventajas y desventajas. Quien diga que su producto es el mejor está mintiendo. Yo, de hecho, personalmente, si voy con un cliente, le digo, estas son nuestras ventajas y estas nuestras desventajas. Yo creo que va a ser raro ver un director general hablando de sus desventajas, pero yo creo que esta industria necesita de mucha honestidad. Bueno, a lo que voy es, Biofase tiene obviamente sus investigaciones propias de evaluación de todas las alternativas que existen, incluso de las que no están comercialmente listas, como te prometo que en 5 años esta palabra va a ser muy común, PHA, son polihidroxialcanoatos, pero todo el mundo va a conocerlo como PHA y en 5 años va a ser el estándar del bioplástico. La gente ahorita no lo sabe, pero incluso ya sabemos pros,
contras de este tipo de tecnologías. Nosotros, de hecho, tenemos líneas de investigación en torno a estos polímeros. ¿Qué es un PHA? Aprovechando la primicia. Es un tipo de biopolímero. Te digo que son las siglas en inglés de polihidroxialcanoato. Es un biopolímero que es 100% biodegradable, que es 100%, se origina de la reacción enzimática de algunos organismos. Y es muy interesante en términos del bioplástico porque su huella de carbono es muy pequeña. Okay. Y eso es algo bien importante. Es decir, no necesita tanta energía para fabricarse y eso es algo muy relevante en la industria de los bioplásticos. Además, ahorita es caro, pero yo pienso que en 3 años se va a seguir haciendo más y más y más barato en tanto se empiecen a generar fábricas de este tipo de polímeros. Entonces, bueno, es lo que te comentaba, tenemos información de todo esto, nosotros hacemos nuestras investigaciones, pero a la gente, digamos, usuarios de los productos, yo tengo una manera más sencilla de explicárselos, y es que el sentido común yo pienso que es nuestra principal herramienta. Yo invito a las personas que nos escuchen a tomar un producto de biofase, un popote de biofase y un popote de plástico, y se van a dar cuenta de muchas formas y de manera muy rápida que el de biofase es de origen vegetal. La textura, la sensación en la boca, cosas más técnicas como los coeficientes de transferencia de calor. Básicamente, si te tomas un frappé con un producto de biofase, rápidamente el popote se enfría, casi se congela, porque pues es de origen vegetal. Entonces es sencillo verlo. Y hay obviamente productos que se dicen biodegradables, que tú de volada los tocas y los ves y dices que está igual. Y son mentiras. Entonces, el sentido común nos puede guiar, ¿no? Ok, buenísimo. Vamos a pasar ahora sí a la parte de las preguntas que le hacemos a todos. Y bueno, no, antes de eso quiero una cosa más que tengo en mente y que quería tocar. Alguna vez dijiste que la intención de la nueva generación de emprendedores es generar productos que puedan de una manera natural resolver problemas. Quiero ahondar un poco más en eso antes de pasar a la sección de preguntas que le hago a todos. Y también un tema de tu empresa, pues es un emprendimiento social. O sea, es una empresa con un beneficio social. Pero no con esta forma de decirlo trillada, gastada, o donde es, oye, tenme lástima, cómprame esto. Es un emprendimiento social, ¿no? Entonces, quiero entender tu postura ante qué sí es y qué no es una empresa social. Y pues esto que dices de la nueva generación de emprendedores que tienen que generar productos que puedan de manera natural resolver problemas. Sí, por supuesto. Creo que tu definición yo la comparto. Un emprendimiento social es el que tenga impacto social. Claro que hay de todo. Hay empresas digamos, o emprendimientos sociales que son sin fines de lucro. También se vale, por supuesto. Hay empresas que tienen impacto social, que obviamente no se basan en esa necesidad del altruismo. Biofase obviamente no lo hace así. Biofase ofrece un producto que no solamente es deseable, sino necesario. Está muy sencillo. Si no combatimos la contaminación del plástico y además de eso combatimos la generación o las emisiones de carbono hacia la atmósfera, vamos a estar en serios problemas como humanidad, como seres humanos. O sea, no son cosas... o Biofase no ataca un problema que sea banal o que sea superficial. Estamos hablando de necesidades básicas de supervivencia de la raza humana, y de otras especies, por ejemplo, las especies marinas. Entonces, es importante, por eso es muy relevante para nosotros tener la información y el conocimiento técnico-científico para poder, de la manera correcta, tratar de solucionar nuestros problemas. No estoy diciendo que los productos de Biofase vayan a resolver el problema, pero sí estoy seguro que forman parte de un conjunto de acciones que van a permitir facilitar llegar a alcanzar ese objetivo y solucionarlo. Entonces, cuando yo hablaba de esto, de la nueva generación de emprendedores, que francamente lo creo, es que ahora nosotros tenemos una sensación, una sensibilidad más aguda como emprendedores hacia las problemáticas que enfrenta el planeta, que son muchas, no necesariamente tan drásticas como las que ataca Biofase, pero
las cosas que hacemos ya las hacemos con un sentido. No solamente no pensamos como hace 2 generaciones en un producto sexy, atractivo que se venda. En eso pensar. Ahora nosotros pensamos más en el significado del por qué hacemos las cosas. Lo que es importante para nosotros como emprendedores que lo que hacemos tenga trascendencia, tenga valor, que no se quede nada más en el generar el flujo de efectivo, ¿no? Sino que lo que hagamos marque una diferencia. Y se siente muy padre como emprendedor decir, si no existiera mi servicio o producto, creo que las cosas en la industria serían diferentes, ¿no? Entonces eso es algo en lo que nos enfocamos mucho. Buenísimo. ¿En qué momento sentiste que ya lo habías hecho? No creo que la he hecho todavía porque eso depende mucho de las expectativas de cada uno. Los miedos han cambiado, pero siguen ahí. Mi miedo antes era quebrar, ahora tengo otros miedos, pero existen. Al día de hoy, justo ahorita, viste en la mañana, está haciendo una llamada que, bueno, para mí es relevante. Yo no creo que la haya hecho, pero sí creo que estamos más cerca y creo que las experiencias que tenemos pues ya nos están llevando allá, ¿no? Y cada vez es más alcanzable porque cada vez tenemos más personas que se integran a la empresa Biofase para poder pues, alcanzar nuestros objetivos, ¿no? A mí me da mucho la atención, digo, si bien dices que no la has hecho, pero me da mucho la atención que a una corta edad, sin haber todavía graduado de la universidad y sin en teoría todavía no tener un título que te diga, este güey ya puede empezar a hacer cosas como en teoría funciona la fantasía de la graduación. A una corta edad ya habías logrado, o sea, diste en el blanco con una idea, con un proyecto que podías llevar a otros lugares. Si me pudieras nada más decir qué sentiste cuando, o sea, dónde estabas, qué pasó en un momento que dijiste, no mames, ya encontré esta forma de hacer plástico, y cómo te sentiste, porque si bien fue primero lo de la revista, que dices, bueno, me suena que la molécula y demás, pero cuando dijiste, no mames, esto es plástico. Eso es una pregunta bien interesante, casi nunca hablo de eso, pero sí hay un momento muy claro y fue cuando en el departamento que tenía como estudiante en ese momento, en la cocina de ahí logré hacer la reacción de polimerización, que francamente era que una solución o un líquido se hiciera semilíquido y luego sólido en una sartén. Entonces ese fue el momento y no... Te lo pregunto que sí dije eso que dijiste, yo sí dije, ya la hice, es que esto es. Yo sí estaba seguro que me iba a dedicar a eso. Mira, es difícil como que pensarlo, pero yo sí sentí algo y dije, es que de esto se va a tratar mi vida, porque haber visto ese fenómeno o haber logrado eso, aunque es realmente ahora, si lo veo en retrospectivo, un logro tan pequeñito, porque francamente no era tan complicado hacerlo, y en comparación con otras cosas que hemos hecho, pues estaba chiquito, pero sí fue el más significativo, y yo creo que ahí sí me dio mucho gusto porque dije, es el inicio de un camino. Pero ¿sabes qué más pensé? Por lo menos ya dejé de estar tan inquieto y pensando en qué voy a hacer en mi vida. Porque yo sí me dedicaba mucho tiempo a pensar eso. ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Qué idea voy a hacer? ¿Qué proyecto? Y me inquietaba y me desesperaba un poco porque yo quería que fuera el correcto. Entonces, por lo menos ahí ya dije, de esto se va a tratar. Ahora sí vamos a arrancar. A ver, ¿cómo? Pero sí, esto va a tener... esto es, exacto. Chingón. Ahora sí vamos a las preguntas. Scott, y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cuál sería el peor consejo que te han dado o que te ha tocado escuchar? El peor consejo. Yo pienso que no compartir la idea. Al principio, cuando desarrollé la tecnología, muchos me decían, está muy interesante, paténtala, que no te escuchen porque te la van a querer robar. Obviamente, cuando se trata de una tecnología hay que mantener discreción, pero me frené mucho por eso, porque... Obviamente sí generé una patente, pero no compartía demasiado de lo que quería hacer. Entonces, yo creo que fácilmente un año y medio, 2 años me detuve. Si lo pudiera hacer de nuevo, digamos, volver al pasado, y hubiera compartido un poco más al inicio, creo que hubiera alcanzado el nivel actual 2 años antes, o tal vez más. Entonces, ¿por qué? Porque al principio, vamos a suponer que uno quería... generar conseguir un compuesto químico. Yo no tenía tanta experiencia como a lo mejor un profesor en ese momento lo pudiera haber tenido en cuanto a conseguir al proveedor o la mejor manera de sintetizarlo. Entonces yo tenía que invertir 1 o 2 meses tratando de encontrar la mejor forma de lograr eso, cuando alguien me lo pudo haber dicho así de rápido. Pero en mi intención de protegerme demasiado y no ser ser más discreto, me detenía. Entonces...
Y no es nada más con eso, hablo de decisiones constantes a lo largo del camino de Biofase, ¿no? Hasta incluso inversionistas que me decían, ok, ¿y cómo lo haces? No, lo que pasa es que esto y hasta que no se cierre y me decía, ok, pero ¿cómo te voy a invertir si no sé? Ajá. Obviamente, con el tiempo aprendí que tenía que compartirlo y platicar, pero al principio, ¿no? Entonces ese fue un mal consejo. Bueno, ¿cuál sería el mejor consejo que te han dado? Es muy parecido a eso. Y fue una persona, fue un abogado que me dijo de manera sencilla, casi al inicio de Biofase, me dijo, para poder multiplicar hay que saber dividir. Y tiene que ver con lo que te acabo de decir. Y siempre me acuerdo de eso. Y tiene mucho sentido. Para poder multiplicar, generar ganancias, hay que saber compartir lo que tenemos, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué sería un consejo que tú dabas, que en algún momento dijiste, este es un buen consejo que le estoy dando a la gente, y que hoy dices, ya cambié de opinión, no sé que ese no era tan buen consejo? Esa es una buena pregunta. Yo pienso, déjame acordarme, tal vez al inicio, pues tal vez aconsejaba también lo mismo de proteger un poco la tecnología, y es algo que obviamente me arrepiento mucho. Me tocaba mucho estar en círculos de personas con nuevas ideas, ¿no? Entonces yo creo que también yo participé un poco en esa parte, ¿no? De ser discretos, pero ahora pienso lo contrario. Creo que las cosas se alcanzan en equipo. Nadie piensa en el mayor líder, en el mejor emprendedor, en el mejor lo que tú quieras, hasta el mejor atleta, y eso que los resultados de los deportes tienen que ver con una persona, pero si no tiene el mejor publicista o hasta un buen padre que le dé un buen consejo, ajá, ¿sabes? Entonces las cosas se alcanzan en equipo. Buenísimo. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Algo que le dedicas mucho tiempo a estar pensando, le das vueltas. Pienso que el comportamiento del consumidor, y me estoy escuchando mucho como de escuela de negocios, pero sí es bien importante, porque yo me di cuenta, cosa que jamás hubiera pensado antes, que el éxito de una empresa no tiene que ver obviamente con el desempeño económico, pero también con la perpetuidad del negocio. Yo me he dado cuenta que hay empresas muy exitosas que duran 10 años, y hay empresas a lo mejor que alcanzan la cúspide a los 20 o 30 años, pero esas son las que son empresas centenarias. Y eso es algo que yo deseo para Biofase. No quiero que Biofase sea la empresa típica de fue exitosa 10, 12 años y de repente desapareció o fue comprada. Yo sí quiero que Biofase sea una empresa de mucho tiempo, que sea longeva. Y para lograr eso tenemos que estar bien cercanos a tratar de imaginar y predecir el comportamiento del consumidor. En 2021 hay nuevas legislaciones en Europa para plásticos, igual en Estados Unidos. En México entraron algunas ahorita y en 2022 vienen otras nuevas. En 2025 hay otras nuevas en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Qué van a decir? Porque esas se deciden 4 o 5 meses antes por los legisladores. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se van a inclinar? ¿Se van a inclinar por los compostables? ¿Se van a inclinar por los productos biobasados? El consumidor va a aceptarlo, el consumidor va a seguir la legislación, porque aunque no lo creas, a veces no lo sigue. Entonces, predecir eso es muy importante, y de eso depende la longevidad de un negocio. Eso es lo que yo pienso ahorita. Buenísimo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Pues la que comentábamos, que el emprendimiento es full-time job. Hay personas que no lo ven así, incluso están los nuevos emprendedores de multinivel y esas cosas. Entonces, no, yo creo que el emprendimiento es a lo que te dediques, no importa, pero es de tiempo completo. Buenísimo, que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Yo pienso que le sorprendería, ya sé, que mi primer elección de carrera fue mercadotecnia. Rarísimo, yo soy ingeniero, te digo que me gusta mucho la parte de ciencia, pero la primera vez cuando me enrolé, eso fue en la prepa, porque te obligaban a decir ¿a qué carrera vas? Y la verdad era nada más como para llenar el requisito, ¿no? Pero me enrolé en una parte que nada que ver con lo que me dedico. Bien. ¿Tienes rutinas diarias o semanales? Sí, cosas claro. Que dices, no va a pasar el día, no va a pasar la semana sin que haga tal y tal. ¿Me podrías platicar un poco? Sí, definitivamente. Intento en la medida de lo posible hacer ejercicio en las mañanas. Uh-huh. Te reconozco, no siempre ocurre, pero hay algo que sí
necesito hacer y si no, sí me siento terriblemente mal y es leer algo que tenga que ver con tecnología en alguna de las áreas o negocios que tengo. Biofase no es el único negocio que tengo algunos otros. Todos tienen que ver con desarrollo tecnológico, obviamente, y yo no me siento bien si no leo lo que sea, aunque sean 15 minutos. No te hablo de un buen libro, no una novela. A mí me gusta leer acerca de tecnología, como lo hacía en la universidad. Entonces, eso es algo que me gusta mucho porque me mantiene al margen de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué otros negocios tienes? ¿Se puede decir? Sí, claro. Tengo uno de mis hermanos es... bueno, los negocios que tengo, los otros son con mis hermanos. Uno es médico, entonces estamos ofreciendo un servicio a los médicos que están en el proceso de terminar su examen para convertirse en médicos. Se llama ENARM, el examen. Difícilmente pueden tener ya un trabajo remunerado. Entonces, lo que nosotros les permitimos es, hacemos consultorios compartidos donde a través de una app las personas pueden acercarse con ellos, consultarse sin costo, y estos médicos en esta app hacen sinergia con otras proveedores de medicamentos y generan así ingresos y resolvemos varios problemas. El primero es, le entregamos a las personas un servicio gratuito al 100% de verdadera calidad, porque uno puede en la app ver el perfil del médico, y además ofrecemos servicios de medicamentos a bajo costo. Es un proyecto que hago con uno de mis hermanos. Otro de mis hermanos es financiero y tiene otra empresa en la que somos socios que se llama Axon, que son servicios de consultoría financiera pueden ser microempresarios o empresarios grandes, ¿no? Entonces, también lo hacemos a través de tecnología con apps, y me interesa mucho, ¿no? Yo jamás pensé que me iba a meter tanto en la parte de apps, pero a mis hermanos les gusta mucho eso y pues yo colaboro con ellos de esa manera, ¿no? ¿Y cómo le haces para manejar los tiempos? O sea, ¿cómo le haces para dividirte en tantas cosas y crecerlas todas? Como, ¿cuáles serían tus estrategias? ¿Qué mejores prácticas haces, por así decirlo? Algo bien importante es saber delegar. Yo no soy líder de ninguno de esos dos negocios. Son mis hermanos. Yo les apoyo, digamos, en la parte de sí me dedico a la parte, digamos, de desarrollo del negocio, pero un poco más de consultoría. Yo no dirijo el proyecto. Tampoco tomo las decisiones difíciles. Dejo que ellos lo hagan. Eso sí es bien importante, porque si lo hiciera, entonces yo no me dedicaría como debería de ser a Biofase, que en Biofase sí lo hago, ¿no? Entonces, digamos, esto lo hago porque me encanta el emprender. Estos dos son negocios bastante más chicos que Biofase. Están en esa etapa de probar si sí o si no. Entonces, a mí me emociona muchísimo. Me encanta. De hecho, yo toda mi vida quiero tener un negocio así en desarrollo. Siempre. Y si uno quiebra, empezar otro, y si tiene éxito, luego otra vez empezar. Pero esa parte inicial de desarrollar el negocio es la verdad la que yo más disfruto. Entonces, eso me gusta mucho. Buenísimo. Y ahorita que hablabas de leer, que decías que siempre lees, ¿qué fuentes, qué fuentes consumes? Si me pudieras compartir algunas de dónde lees tus noticias o de dónde lees artículos, a quiénes sigues en redes sociales, y empezar un par así de... Sí, por supuesto. supuesto. Incluso podcasts, no sé. De redes sociales no soy demasiado para seguir noticias. De podcasts sí, pues, evidentemente ya te había platicado que me gusta mucho ir manejando y escuchar Dementes o algunos otros, digamos ya en otro idioma. Francamente, soy mucho más de escuchar podcasts en otros idiomas. Me gusta mucho el que protagoniza Neil deGrasse Tyson, que habla de ciencia desde un punto de vista de opinión pública. Eso es muy interesante. En cuanto a fuentes, te digo, a mí me gusta mucho leer de tecnología, desde un aspecto de desarrollo tecnológico. Entonces, todas las revistas de publicaciones científicas las leo. Hay que tener suscripciones, pero también uno puede buscar, si te interesa algún artículo, pues ponerlo en Google Scholar. Ahí es sencillo. Yo creo que sí depende mucho del emprendimiento de cada uno. Si estamos en el área química, habrá algún tipo de revistas. Pero a ti, o sea, ¿dónde consumes? Yo no te pregunto de libros porque yo te pregunto específicamente qué libros te gustan. Pero así como en general, sí. A ver, la raza a veces dice, oye, pues, quiero seguir a alguien interesante, aunque no sea de mi área y demás. Pues te pregunto, ¿a qué cuentas sigues? ¿Qué medios consumes? Etcétera. Ya me dijiste ahorita que una fuente buena es Google Scholar.
¿Qué otra? Bueno, el podcast de lo de Neil deGrasse, pero... Pues es que para recomendar quizás... No recomendar, de tú. Yo. Tú. Bueno, hay, Sí. hay varias. Está una súper interesante que se llama Bioplastic Magazine, que es de hecho la única enfocada al 100% en bioplásticos. No solamente habla acerca de desarrollo tecnológico, sino también de las acciones de las empresas. Está padre porque no somos demasiados. Hay empresas muy grandes ahí participando, pero 2 o 3 veces hemos emitido artículos ahí. Y es una de las cosas que yo siempre había querido hacer, porque esta revista empezó en 2006. Es de las pocas revistas que mezclan, digamos, ciencia con negocios. La sigo desde que sabía la existencia del bioplástico y siempre había querido tener algunos artículos ahí, ¿no? Entonces está padre. De hecho, somos la única empresa mexicana que ha publicado algo en esta revista, ¿no? Buenísimo. Y además está padre que lo publicas como empresa, no como científico como tal, ¿no? Entonces está padre, te pone en el ambiente. Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir cuando lo escuchas y dices, puro pedo, es bullshit? Pues yo creo que cuando uno se considera demasiado exitoso, siento que es así, puro bullshit. Las personas más exitosas o más reconocidas normalmente son un poco más humildes, ¿no? Entonces eso es algo que yo sí creo que es importante. ¿Qué estigma necesita superar la sociedad? Estigma. Yo pienso... Bueno, ya hablando del bioplástico, yo creo que debería de reconocer que es un problema muy importante, ¿no? El que nos enfrentamos. Más allá tal vez del bioplástico es un poco más el tema del calentamiento global. ¿Sabes? Hay muchas personas que piensan que no es verdad. Yo te aseguro, digo, sí es de opiniones obviamente, pero yo estoy seguro al 100% que no solamente es un problema, sino es un problema que si no se resuelve en los próximos 15 años, podríamos estar en problemas enormes, tremendos, fuertes de extinciones de especies a nivel global. Incluso nuestra especie podría estar en peligro, ¿no? Entonces eso es algo que la gente se toma de manera sencilla, pero sí es tremendamente importante. Okay. ¿Qué experiencia pagada te has disfrutado más? ¿Alguna experiencia así chingona que digas? Wow, esa es una muy buena pregunta. Un viaje, un show, algo. Esto es algo que la gente pudiera llegar a comprar alguna vez y estuvo bien chingón. Mira, te voy a reconocer algo que... Esa es una pregunta que no había pensado. ¿Qué será bueno? Híjole, se va a publicar. Bueno, el año pasado fue la primera vez que yo fui a Disney y francamente me gustó muchísimo. Toda mi infancia, la gente que fui a Disney y los niños y lo que sea, yo fui el año pasado, ahí en París, y me gustó mucho. Francamente es algo que está... Dijiste una experiencia pagada, agradable, eso me gusta mucho. Buenísimo. Oye, te iba a preguntar algo que se me había olvidado, que o sea, tienes 30 años hoy, empezaste esto, o la idea, o cuando te descubriste la molécula fue a los 22, 23, 22. 22. Que, o sea, tú en ese momento decías, ok, me voy a dedicar a esto, y ya lo encontré y quiero. Pero ¿cómo ha cambiado tu visión en todos estos años? Y te lo pregunto especialmente porque hay gente que empieza un negocio y dice, no, ya me voy a ir bien, pasa un siguiente año y a lo mejor pasa unas cosas, o sea, no sé, como que mi pregunta se va haciendo más fácil, va cambiando, van más retos, menos retos. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a donde estás ahorita en 5 años o en 30 años y se hizo más rápido? Como trata de ayudarme a ver, tú que ya pasaste este camino, de los 22 a los 30 con tu negocio, cómo evolucionan las cosas. Sí se hace más fácil, no porque haya menos problemas, de hecho cada vez hay más y las responsabilidades son más fuertes, pero se hace más fácil porque uno se va acostumbrando a este tipo de vida, se acostumbra al estrés, se acostumbra a los retos y creo, esto sí es todavía hipótesis, pero pienso que a todos los emprendedores, entre más tiempo pasamos haciéndolo, más lo disfrutamos. Entonces yo ahorita sí disfruto verdaderamente mi vida como director general de Biofase. Y antes no era así, antes si había un problema muy grande, pues sí, me sacaba de quicio. Todavía, pero ahora lo disfruto, ¿sabes? Ahora si hay un problema, aunque sea fuerte, disfruto de decir, ok, tengo esto, llego a mi oficina y hoy lo tengo que resolver. O cuando menos, saber hacia dónde voy a ir. Okay. Entonces, sí se hace más fácil. También
vamos contando con más aliados, hay más personas que están involucradas, entonces obviamente es muy retador cuando uno como emprendedor empieza solo y a lo mejor tienes 2 o 3 socios, pero a lo mejor no están tan comprometidos como uno. Tú lo debes saber muy bien. Entonces, sí se va haciendo un poco más fácil con el tiempo, ¿no? Eso es lo que para mí ha cambiado, pero también depende mucho de los objetivos. No tengo ningún miedo en decirte que yo quiero que Biofase sea de las 5 empresas más importantes de la industria en los próximos 10 años. Y hablo del mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Ese es el reto. Pero eso es lo que yo deseo. Y por eso te digo, no creo que lo haya logrado porque yo quiero que Biofase sea una empresa de 100 años y que esté en el top 5 de la industria. No sé si se vaya a lograr. Lo que sí sé es que pues voy a tratar de que se alcance, ¿no? Buenísimo. Libro, película, serie, documental, lo que sea que... Dame 3 de esas que han marcado tu vida. Sí tengo un libro que cambió mi vida al 100%. De hecho, cuando lo terminé de leer fue cuando decidí ser emprendedor. Se llama en inglés How to Change the World, o Cómo cambiar el mundo. El autor es Bill Drayton. Habla de varias historias de emprendedores sociales o de impacto social que por alguna o de alguna manera lograron cambiar al mundo, ¿no? A lo mejor pequeñito, a lo mejor muy grande, pero sí cambiaron la forma de las cosas. Y creo que es muy inspirador leerlo porque son historias que están muy aterrizadas. Ahora, yo lo leí en el 2010. En 2010 la cuestión del emprendimiento tampoco era así tan sonada. Ahorita ya es más común. Entonces, a mí me inspiró muchísimo, ¿no? Okay. Es un libro. Película... O sea, puede ser puras libros o puras películas. O sea, no te quiero obligar. La biografía de Steve Jobs, a mí como emprendedor, digo, suena ya como hasta cliché, pero francamente hay mucho que desmenuzar de la visión y del pensamiento de Steve Jobs. Entonces, yo creo que sí es un must leer la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson. Tiene muchas partes muy importantes. Siempre hablamos de la vida de Steve Jobs hasta cuando sale de Apple. Pero poco se habla de la parte de Next, de la parte de Pixar, que yo creo que es cuando empieza la vida de Steve Jobs más interesante. Y eso tiene que ver con varias preguntas que me has hecho, ¿no? Con qué pasa después de ya nuestro emprendimiento ya tiene pies y cabeza, ahora, ¿qué sigue, no? Entonces, eso es algo súper, súper interesante, ¿no? Buenísimo. Te falta uno. Llevas 2. No te voy a dejar. No te voy a dejar que no me das. Otro, pues puede ser alguna película. Me encanta la de Piratas de Silicon Valley porque me fascina la historia de emprendimiento que se sucedió en esos años, ¿no? Entre los 80s, 90s, no solamente con Bill Gates y Steve Jobs, sino todo lo que surgió con Google, con todas estas empresas, con Amazon, un poco empezando redes sociales. Entonces yo creo que la base del emprendimiento moderno se originó en los 90s y en los 80s, ¿no? Buenísimo. ¿Qué negocio tendría que existir hoy en día? ¿Qué negocio falta? ¿Alguien tiene que...? Definitivamente fuentes de energías alternas, renovables, es importante. Va a suceder, estoy seguro. El sol es algo interesante, pero yo pienso que para los grandes requisitos de energía los tiene la industria, no tanto el uso de consumo, ¿no? Productos de consumo. Entonces tiene que surgir algo por ahí, no sé si sea algo que tenga que ver con algún tipo de proceso nuclear, algo va a surgir por ahí, ¿no? Buenísimo. Ahora sí, bueno, la última pregunta, Scott, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y sería de todo lo que has vivido a lo largo de tu carrera y tu vida personal, has tenido muchos aprendizajes. Si tuvieras que quedarte solamente con 3 aprendizajes y los que no quieres que se te olviden nunca, ¿cuáles 3 aprendizajes serían? El primero es la humildad, mantener los pies en la tierra. Es importantísimo como líder o emprendedor en cualquier etapa, es bien importante. Es difícil, a mí me ha pasado que pierdo los pies del piso. He tenido problemas por eso y creo ahora, ya a mis 30 años, que eso es algo bien importante. Es el número 1. El número 2, siempre tener esa energía de emprendimiento. A lo mejor cuando ya avanza el tiempo perdemos un poco esa pasión con la que iniciábamos. Por eso te digo que a mí me gusta estar siempre haciendo proyectos nuevos. Entonces hay que tenerla, porque eso yo creo que es la chispa que nos permite ser creativos.
Y el tercero es saber reconocer que las grandes cosas se hacen en equipo, no se hacen solos. Podemos ser líderes, claro, y a lo mejor ser pues representantes, pero yo creo que las grandes cosas en Biofase han ocurrido producto de sentarnos varias personas a imaginar qué va a pasar después, ¿no? A pensar en eso. Si te gustó el episodio con Scott Mungía y te late compartirlo, por favor hazlo, nos ayudarías muchísimo. También si le das me gusta, si te suscribes y también a la campanita esta que está aquí abajo. Y también te recomiendo que entres a dementes.mx/Patreon para que puedas ver cosas que nadie más puede ver. Déjame también aquí abajo tus comentarios y cualquier cosa que quieras saber. Estoy todo el tiempo al pendiente en mis redes sociales, dementes.mx, @dementespodcast y @Diego Barrazas. Es como me encuentras en Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado este episodio y si sí, nos vemos en el siguiente el lunes. Bye.